Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Fi, acá en la caja de Pandora. Mi nombre es Pablo Lema, los saludo a todos desde Argentina. Ya saben que este programa, para quienes quincenalmente se conectan online, está siendo transmitido desde Argentina, ¿sí? Y como siempre, aprovecho los primeros minutitos para saludar a quienes en el chat están en vivo y deciden participar del programa. Ya saben que para mí es un honor que estén. Gente de todas partes del mundo. Saludo a toda la gente de Colombia, Venezuela, México, España y también de Argentina, ¿sí? Voy a aprovechar a saludarlos. También voy a aprovechar a chequear que la conexión funcione perfectamente, ¿sí? Que el audio se escuche bien y que la imagen también la reciban bien. Voy a aprovechar a saludar. Buenas noches, Caro, ¿cómo estás? Mi amor, Carolina Campani, muchas gracias por estar en el vivo. Hola, Nibardo, te saludo. Gracias por estar, siempre acompañándome en los programas en vivo. Muchísimas gracias. Juan Carlos Pons, buenas noches, Juan. Muchas gracias por estar desde Venezuela. Te mando un fuerte abrazo. Yo sé que siempre, generalmente, participás en vivo en los programas y sabes que es un honor que estés en el vivo. Así que muchísimas gracias. ¿Quién más? Pedro Marín. Hola, ¿cómo estás? Pedro, buenas tardes, desde Cali, Colombia. Te saludo desde acá, desde Argentina. Buenas noches, Samia, muchas gracias por estar. Alejandro RDZ, muchísimas gracias. Te saludo desde Argentina. A vos, Alejandro, que estás desde Monterrey. Y a todos los que se vayan sumando. Jesús Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Carla Patricia, muy buenas noches. Kir y, como siempre digo, todos los que se van sumando al programa. Como les dije, este programa es un programa en vivo. Para quienes lo ven en vivo ya saben que aproximadamente de las 20 y 30 horas, 20 y 40, pueden ir, si quieren, haciendo preguntas, ¿sí? Escribir su pregunta en mayúscula, siempre que tenga que ver con el tema en cuestión. Y ya saben que después abro el espacio a lo que es responder las preguntas. Y para quienes se encuentren con el programa en la web, ya saben que este programa luego queda en el universo virtual, disponible para todos los que lo vean. Muchísimas gracias también por invertir su tiempo en estos programas y en estos temas que son tan necesarios e indispensables en estos tiempos. Así que también te agradezco cuando veas este programa. Bueno, ahora sí, voy a comenzar con el programa de hoy que titulé Las palabras, tus semillas de la realidad. Un tema que a mí particularmente me genera mucho entusiasmo, lo sigo vibrando como desde hace años cuando tomé contacto con todo esto que voy a mencionar hoy. Hay muchísimo para seguir compartiendo, ya van a ver que es un tema que, como enseña el hermetismo, abre más temas. Y eso es lo interesante, ¿sí? Porque es seguir la lógica del universo. Es un universo circular en donde el tema no se cierra, sino que se abre cada vez más, formando una espiral áurica. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, las palabras, tus semillas de la realidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las palabras? ¿Sí? Como menciono en la descripción de este video, hay una frase muy conocida que figura en la Biblia y que yo cuando tenía aproximadamente 14, 15 años, la leí y no comprendí, por supuesto, en ese momento la importancia que tenía esa frase. No solamente la importancia que tenía esa frase, sino a dónde estaba iluminando esa frase, ¿sí? La frase en cuestión es, en el principio fue el verbo. En el principio fue el verbo. Todos los textos sagrados de la humanidad llegan a un punto idéntico, ¿sí? ¿Cuál es ese punto idéntico? Que nos indican, nos enseñan, nos brindan pistas. Hay textos que
por ahí no lo dicen directamente, sino que lo informan en clave, y esa clave es que Dios crea a través de la palabra, ¿sí? Incluso hoy en día, como me han escuchado decir en programas anteriores, recordemos que las películas son los mitos actuales, ¿sí? Son mitos que están instalados en el inconsciente colectivo, ese reservorio ancestral de información, y que obviamente, y no tan obviamente, tienen influencia sobre cada persona. Las películas también dan pistas, dan claves, lo dicen abiertamente, otras veces no, de que Dios crea a través de la palabra y de que la palabra tiene poder, ¿sí? Siempre, como le dije, en los mitos, en los cuentos, en las películas, llegan a un punto en donde nos indican lo mismo. Ahora, si Dios crea a través de la palabra, ¿qué función tiene el ser humano? ¿No? ¿Qué función tiene el ser humano? Entonces, te invito a que me acompañes en el programa de hoy, en donde vas a descubrir la clave de tu realidad o lo que desde la Kabbalah nos enseña, que es responder, llegar a responder cuál es y dónde está y de qué se trata ese lenguaje de Dios, ¿sí? Así que comencemos con el tema en cuestión. Como les dije, todas las culturas, generalmente iniciáticas, ¿sí? Las que tienen una enseñanza que es pura y exclusiva e inclusiva para el ser humano. También enseñanzas budistas, me estoy refiriendo a textos budistas originales, no a lo que forman parte de una religión. También textos hinduistas, que son los que no forman parte de una religión. Y textos sagrados nos advierten de que el pensamiento es un caos. Eso podemos encontrar en la mayoría de los textos, donde nos dicen, cuidado con tu pensamiento. Presta la atención porque lo que tenés en esa cabecita es un caos. Y esto en la actualidad lo podemos ver, o sea, lo podemos ver a través de estudios científicos, ¿sí? En donde informan que el ser humano tiene aproximadamente más de 60.000 pensamientos. El ser humano tiene más de 60.000 pensamientos. Pero hay una alarmita, hay una alarma en eso, que esos 60.000 pensamientos son disarmónicos. Disarmónicos. Por eso, como les mencioné, esos textos nos indican que la cabecita del ser humano generalmente es un caos. ¿Qué significa un caos? Que hay un cúmulo de ideas, que son ideas que forman parte de un gran océano, y que esos pensamientos cambian por segundos muy rápidos, ¿sí? Entonces, esos pensamientos también están ligados a emociones, ¿sí? Y esas emociones emiten vibraciones. Entonces, si tomamos en cuenta o si recuerdan los temas anteriores que he recorrido, cuando menciono que la realidad la crea cada uno, ¿sí? Creo que no sería muy alocado decir que por el motivo este de que los pensamientos vibran, generan frecuencias, es que la realidad es lo que es, ¿sí? Ya que si los estudios científicos nos dicen que esos 60.000 pensamientos son disarmónicos y esos pensamientos emiten vibración y a su vez generan una frecuencia, creo que no es muy difícil darse cuenta a dónde lleva todo eso. Que a dónde lleva todo eso es a ver la realidad de hoy en día, ¿sí? Entonces, eso me imagino que no sorprende, digamos, ¿no? Comprobar que la realidad es una manifestación
de lo que hay en cada uno de nosotros. Por eso en Oriente le llaman a la realidad cotidiana Maya. ¿Qué significa ilusión? Una ilusión que está entre la percepción del ser humano y que influye directamente sobre la percepción del ser humano, ¿sí? Y consideran generalmente muchas metáforas de Oriente que la mente del ser humano es similar a un mono descontrolado. Es muy común que en Oriente se compare a la mente humana con un mono descontrolado que salta sin parar de una rama a otra, ¿sí? Intentando alcanzar desesperadamente algo, ¿sí? ¿De qué forma? Pensando y pensando y pensando cómo podría obtener eso que quiere alcanzar. Pero ¿qué pasa? Nunca lo alcanza, ¿sí? Por otro lado, muchos de los más grandes pensadores griegos, por ejemplo, Aristóteles, ¿sí? Incluido, nos advertían de que hay que tener mucho cuidado con eso que creemos que es pensar, porque en realidad eso que creemos que es pensar es simplemente una rumia, un ruido mental. Sócrates también advertía de lo mismo. En las obras de Sócrates esto está mencionado, está constantemente, y esta es la palabra, interrogando a quien cuestiona, interrogando a quien habla, por este mismo motivo, ¿sí? Para ver si esa persona que por ahí tenía algunas preguntas, algunas dudas filosóficas, ¿desde dónde tenía esas dudas? ¿Sí? Si eran a través de un pensamiento puro, cristalino, o era a través de esa rumia mental. Lo mismo los más recientes místicos de la actualidad, por ejemplo, Osho o Gurdjieff, también, Gurdjieff aún más y de una manera mucho más despiadada, si se quiere, está constantemente advirtiendo de lo que habita en la mente del ser humano. ¿Sí? Esto nos muestra una pauta, ¿sí? ¿Qué pauta? Cómo a algo tan cotidiano, ¿sí? Como es la palabra, le antecede un enorme descontrol mental, o sea, un enorme caos. Cuando en estos días estaba preparando el programa, ¿sí? O sea, ya tenía, digamos, elegido el tema, pero lo estaba preparando, casualmente me crucé con una frase de Alejandro Jodorowsky que lo resume, pero muy claramente, y que me pareció interesante incluirlo en esto que les estoy mencionando. Esa frase es que entre lo que yo pienso, lo que quiero decir, lo que digo y lo que vos oís, lo que querés oír y lo que creés comprender, hay un abismo. Vuelvo de nuevo. Lo que quiero decir, lo que digo y lo que vos oís y lo que querés oír y además lo que creés comprender de eso que digo, hay un abismo. En ese abismo están las dos puertas. ¿Qué puertas? Una puerta que te va a llevar a la confusión, o sea, al caos absoluto, porque estamos hablando de un abismo, estamos hablando de un vacío, o tenés la otra puerta en donde aprender lo que eso te está mostrando. ¿Sí? ¿Cuál de las puertas elegirías? Entonces, ¿es posible ordenar el caos desde ese mismo caos? O sea, ¿es posible ordenar la mente desde la misma mente? La respuesta es no. La ilusión de la mente, uno de los mecanismos, de los tantos mecanismos que tiene la mente, es que pensando y pensando, cree que va a ordenar algo. Y eso en la práctica, o sea, cuando uno intenta poner en práctica en los primeros momentos de práctica, se da cuenta que lo único que hace es debilitarnos energéticamente. No solamente debilitarnos energéticamente, sino que generarnos, o sea, generamos, al estar pensando y pensando y pensando, una vibración
que es armónica con ese caos. ¿Sí? Es una vibración que es armónica con ese caos. ¿Está bien? Entonces, hoy en día, ¿sí? Gracias a experimentos recientes, y esto lo menciono para que veamos cómo todo se une, ¿sí? Igualmente después vamos a hacer un viajecito al pasado, ¿sí? Algunos ejemplos míticos donde vamos a ver esto, en donde gracias a esos experimentos más recientes se comprueba que nuestras palabras y pensamientos emiten ondas vibratorias que impactan directamente sobre la materia. La materia, como la física cuántica lo ha demostrado ya varias veces, la materia en su más mínima expresión es energía, ¿sí? Se la conoce con muchos nombres, pero uno de esos nombres es, por ejemplo, el prana, que es una partícula que colisiona, o sea, se amalgama con frecuencias. Esa colisión lo que va a hacer es informar a esa partícula la estructura que luego tomará una forma. La física cuántica nos informa que el observador afecta lo observado, que tiene que ver con esto. ¿Y qué es eso? Que como mencioné antes, la realidad es creada no desde la realidad misma, sino desde el plano más sutil, desde el plano más psíquico, ¿sí? Desde el plano más invisible, si se quiere. ¿Qué información colisionará en realidad? ¿Cuál les parece a ustedes? ¿Qué información va a ser la que luego uno se encuentre en esa realidad? Como les dije, de la mano de la física cuántica y lo que desde hace siglos nos enseña el hermetismo, tenemos las claves. ¿Cuál es la clave? El factor ordenador del pensamiento es la palabra. Y esto lo dicen todos los textos sagrados de la historia de la humanidad. Todos empiezan ubicando que en el principio Dios era el Logos, y Logos significa palabra, y Logos significa luz. Logos significa palabra y Logos significa luz. O sea que va muy de la mano con lo que les mencionaba en el ejemplo de la física cuántica, ¿sí? Cuando decía que esa energía colisionaba con esa partícula, generaba una frecuencia, ¿sí? Generaba una emisión y luego aparecía la forma que el cerebro interpreta como realidad. Entonces, ¿qué es lo que creó Dios? ¿Qué es lo que nos enseñan los mitos? ¿Qué es lo que creó Dios? ¿Qué es lo que utilizó Dios para crear el mundo? La palabra. Dios crea el mundo, lo modifica a través de la palabra. ¿En qué frase podemos ver esto? Ahora lo vamos a ir viendo en varios o algunos ejemplos míticos. Por ejemplo, en el Génesis 1, 2.3, donde dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Ahí hay un clarísimo ejemplo del poder de la palabra. Pero no solamente del poder, sino del poder que tiene el hablar. Palabra y habla van unidos, ¿sí? Otra frase conocida es, por ejemplo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Díganme, ¿quién no conoce esa frase? ¿Quién no conoce que en el principio era el verbo? Una frase que es muy conocida, muy, muy conocida, y que tiene que ver mucho con esto que les estoy mencionando. Que en realidad, por algo, y acá está, digamos, la clave, por algo, el mito empieza de esa manera, porque es lo primero que ubica el mito. O sea, si no, no habría necesidad de que lo aclarara al principio. Por algún motivo, el mismo mito tiene que aclarar, ¿sí? Tiene que mostrar lo importante en ese mito. ¿Y qué es lo importante?
lo que nos está indicando, que Dios crea a través de la palabra. Otro ejemplo que podemos ver, que ya tiene que ver con un mito, y ese mito es el conocido también, el Popol Vuh. No sé si todos los que están hoy en día acá online conectados lo conocen, seguramente les resonará. Es un texto en donde es muy interesante cómo comienza, ¿sí? Cómo comienza ese texto, en donde nos menciona lo mismo, nos menciona lo mismo. No directamente, ¿sí? Empieza contando una historia, por ejemplo, de que todo estaba en suspenso, todo estaba en calma, en silencio, o sea, muestra que en el inicio todo era silencio, todo era inmóvil, callado, había un vacío, ¿sí? De nuevo vemos esa palabra vacío, y esa, menciona el texto, es la primera relación. ¿Con quién? Con el discurso. El texto menciona que ese vacío es la primera relación de donde se origina el discurso. Menciona también que no había un hombre, ¿sí? No había ni animales, ni pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni árboles. O sea, no había algo, ¿sí? No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaba el mar en calma, ¿sí? Y el cielo en toda su extensión. No había creación, digamos, ¿sí? Solo el agua en reposo, el mar que estaba apacible y solamente eso. Entonces, en esa oscuridad de la noche, solamente estaba el creador, que lo llamaban el formador, o sea, el que forma. ¿Cómo le llaman a ese formador? Le llaman Tepeu. Cucumats también, que eran los progenitores. No había un solo creador, había varios. Acá hay otra clave, pero bueno, tiene que ver ya con otras cosas. Quizá tiene que ver con el programa que hice anteriormente, en donde mencionaba las claves ocultas de la Torre de Babel, ¿sí? En el inicio había progenitores, creadores, que estaban en esa agua rodeados de claridad, ¿sí? Se ocultaban bajo plumas verdes, plumas azules, y por eso se los llamaba Gukumats, ¿sí? Eran sabios, eran grandes pensadores. Pero lo más curioso es que menciona luego toda esa presentación del vacío, ¿sí? De la quietud, de la calma de esos creadores, que llegó la palabra. Luego de todo eso llegó nuevamente la palabra. Y después, de ahí en más, empieza toda la creación del mundo, toda la metáfora de cómo se fue creando el mundo, ¿sí? Cómo se fue creando el mundo nombrándolo. Lo mismo sucede con los egipcios. Los egipcios en sus mitos, y saben que en Egipto es, digamos, el origen, el gran reservorio de toda la sabiduría hermética, nos dice que la creación por mandamiento desempeñaba un papel fundamental. O sea, mandamiento, ¿no? Por algo que mandaba. Y nos dice que los egipcios creían en el poder de la palabra para crear y controlar el entorno. Y no solamente eso, sino que nos dice que muchos textos egipcios hablan de que la creación comienza con órdenes verbales. Lo dicen los mismos textos antiguos, que la creación comienza con órdenes verbales. Después, si hacemos un pasaje, por ejemplo, a lo que nos enseña la famosa frase abracadabra, esa famosa palabra que en realidad es todo un símbolo en sí mismo, ¿qué significa en una de sus vertientes originales? Significa que uno genera la realidad hablando. Uno genera la realidad hablando. Como ven, varios mitos de diferentes épocas, ¿sí? Algunos que ni siquiera se han cruzado y sin embargo dicen lo mismo. Quizás hay un mensaje ahí, ¿no les parece? Quizás hay algo que es repetitivo y que por repetirse nos está
haciendo una lucecita para que lo develemos. Por ejemplo, las enseñanzas toltecas también nos dicen que la palabra es creadora. Ponen énfasis en primer lugar a la palabra. Don Miguel Ruiz, quien es conocido por un libro maravilloso que se llama Los Cuatro Acuerdos, casualmente en esos primeros 4 acuerdos, el primer acuerdo de ese famoso libro y el más importante, y como él también dice, el más difícil de cumplir, ¿sí? ¿Qué se piensan que es? ¿Cuál se piensan que es ese primer acuerdo? ¿Cuál es el elemento primordial que Miguel Ruiz menciona en ese primer acuerdo? Lo que menciona es, sé impecable con tu palabra. Sé impecable con tu palabra. Y esa frase abre un camino de ¿qué significará ser impecable? ¿Significará cumplir la palabra? ¿Significará cultivarla? ¿Significará algo más? Es todo un camino. ¿Sí? Es tan importante, nos cuenta ese acuerdo, que ya solamente cumpliendo ese primer acuerdo, se puede generar esa famosa frase metafórica conocida como el cielo en la tierra. Solamente con ese primer acuerdo. O sea, ser impecable con tu palabra. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque tus palabras son una herramienta para crear. ¿Sí? Son un don, es algo que, y metafóricamente hablando, Dios nos ha brindado. La palabra, como elemento creador, es algo que Dios nos ha brindado a todos, a todos. ¿Sí? Recuerden la frase que les mencioné antes, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios, que figura en la Biblia, tiene que ver con esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mediante las palabras te comunicas, nombras, creas y expresas tu poder creativo. ¿De qué forma? Ahí es el desafío. Porque no caigamos en la trampa que cuando uno dice que a través de las palabras uno expresa su poder creativo, la pregunta que viene después es, ¿qué poder? ¿Sí? ¿Y en comparación con qué? ¿Sí? ¿Y orientado hacia dónde? Eso es digamos, la clave, ¿no? Poder creativo. Somos creadores. La pregunta es, ¿de qué? Por eso, este primer acuerdo, como les dije antes, pone en primer lugar a la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son una fuerza, ¿sí? Una fuerza que uno utiliza para expresar y comunicar, para pensar también. Y en consecuencia, y acá viene lo más importante, para crear los acontecimientos de tu vida. Podés hablar, o sea, ¿qué otro animal del planeta puede hacerlo? Hay una diferencia, ¿sí? Respecto de la especie animal, que el ser humano tiene voz, o sea, tiene palabra. En la Kabbalah también, en la Kabbalah yo diría que es una de las que más énfasis pone en el poder de la palabra, ¿sí? Que menciona constantemente ese incuestionable poder, ese fundamento de un mundo que se manifiesta a través de ¿dónde? De letras y números. Un mundo que se manifiesta a través de letras y números. Cuando hablamos de letras y números, estamos hablando, como les dije antes, de un plano psíquico, o sea, el primer plano de la creación. Y después voy a mencionar un poquito más de qué se trata eso, ¿sí? Y si la palabra que designa una cosa o acción puede tener poder, ¿sí? Sobre esa cosa o acción, el nombre
nos enseña la Kabbalah, que también es importantísimo, es, escuchen bien, es el mantra más poderoso que existe, el nombre de cada ser humano. Eso nos lo indica, señala y enseña la Kabbalah. La tradición hebrea afirma, ¿sí?, que el ser humano tiene un nombre sagrado, sonidos sagrados, en donde ahí está su verdadera divinidad. También en la filosofía de la Grecia antigua, ¿sí?, ellos mencionan a la palabra también como el logos, ¿sí?, también como el logos. ¿Y qué nos dicen del logos? Nos dicen que es un principio controlador y ordenador y unificador del universo. Miren cómo le llaman al logos, principio, ordenador y unificador del universo y por ende controlador. Heráclito, por ejemplo, definía al logos, ¿sí?, como un principio también universal a través del cual todas las cosas estaban interrelacionadas. Y Heráclito no sabía física cuántica, o sí sabía y lo transmitía de otra manera. Pero la física cuántica conoce esos textos o es que los está redescubriendo de otra manera. ¿Acaso la física cuántica no está llegando poquito a poquito, develando poquito a poquito lo mismo que enseñan esos textos? Para los estoicos también, para los estoicos el logos era un principio. O sea, fíjense que siempre a la palabra la nombran como un elemento principal, pero no solamente principal porque sea importante, sino porque principal es de principio, que posiciona una diferencia. Los estoicos decían que la palabra era generadora, activa de toda la realidad. Y lo principal, omnipresente, casualmente como le llamaban a Dios, omnipresente, decían que la palabra era omnipresente con todo lo que existe. ¿Sí? Y acá, una de mis frases preferidas, también seguramente conocida por ustedes, que fue escrita por Tomás el Gemelo, en el Evangelio de Tomás, en donde dice que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale de su boca lo que contamina al hombre. Una frase impresionante de todas las que menciona Tomás el Gemelo en el Evangelio de Tomás. Recordemos que Tomás era quien tuvo contacto directo con las enseñanzas de Cristo. Y lo que hacía es que luego de escuchar al maestro iba corriendo, entre comillas, y tomaba nota de esas enseñanzas, ¿sí? Y una de esas enseñanzas está condensada en esa frase. No es lo que entra en la boca lo que contamina al ser humano, sino lo que sale de esa boca, ¿sí? Vamos a verlo aún más claro. Primero, como siempre me voy a fijar en el chat online a ver si la conexión está perfecta. Veo que sí, veo que sí, veo que sí, veo que sí. Muchísimas gracias por todas las personas que se están sumando. Muchísimas gracias. Estamos con 110 personas en vivo y es algo a mencionar, como siempre digo, es algo a valorar, así que realmente muchísimas gracias a todos los que están en vivo desde diferentes partes del mundo. Yo sé que la diferencia horaria es quizás en otros lugares de madrugada y realmente están despiertos con todo lo que eso implica, están despiertos y están en este programa. Muchísimas gracias. Ahora sí, sigamos con el programa. Ya chequeé que la conexión esté bien, esté funcionando bien, ¿sí?, que la imagen esté acorde. Ya saben, les recuerdo que
cualquier pregunta que quieran hacer en relación al tema, pongan pregunta en mayúsculas, 2 puntos, ¿sí? Que aproximadamente 20:40, 20:45, quizás un poquito más, ahí ya abro el espacio de lo que son las preguntas, ¿sí? Así que vuelvo de nuevo con el tema. Como les decía, todo lo que les mencioné al principio, vamos a verlo aún más claro para que lo entiendan y lo comprendan y develen la profundidad de esa palabra divina. La ecuación básica de creación de realidad es, como he mencionado en otros videoprogramas, que hay un primer plano, que es el psíquico, hay un segundo plano, que es el energético, y hay un tercer plano, que es la realidad, o sea, lo que uno ve cuando se despierta. La palabra forma parte del primer plano, ¿sí? La palabra es considerada como lo sutil, que es lo que luego se va a transformar a través de la emoción, ¿sí? A través de esa vibración, se va a transformar ¿en qué? Se va a transformar en algo. Se va a transformar en algo, ¿sí? Recuerden que ese prana, ¿sí? Va a hacer que la palabra colisione de acuerdo a lo que uno nombre. Y eso, de acuerdo a lo que uno nombre, va a ser lo que se va a generar en lo cotidiano. O sea, es lo que uno se va a encontrar materializado en lo cotidiano, ¿sí? Siempre tengan en cuenta, que una vez me lo habían preguntado, que hay un tiempo, ¿sí? Hay una decantación. No es que en esta, digamos, realidad 3D uno puede crear espontáneamente, sino que uno va a comenzar a impregnar esa palabra de vibración divina cuando realice algo que es clave y que es lo que les voy a mencionar a continuación. Con esa práctica sencilla, pero realmente desafiante, es que uno puede comenzar a impregnar la palabra de emanación divina, ¿sí? Entonces, recordemos, lo sutil rige a lo energético y lo energético rige sobre lo denso, sobre lo real. Pero ¿qué hay en la palabra? En la palabra hay vibración. En la palabra hay vibración, vibración que transforma el estado más básico de la materia. ¿Y qué hay en la palabra? En la palabra hay voz. En la palabra hay voz, como nos enseña la Kabbalah, hay sonidos. Hoy, esto gracias a la tecnología, es facilísimo comprobarlo, ¿sí? Por ejemplo, uno puede grabar su voz en un audio, ¿sí? Abrir un programa de edición de audio y ver esas frecuencias, ¿sí? De esa voz que fue grabada. Esas frecuencias van a tener una vibración, ¿sí? Y acá empezamos a encontrar el punto clave, en donde uno comprende por qué la palabra es generadora de realidad. ¿Por qué? Porque ya hemos visto lo que nos indican varios mitos, que si ustedes quieren, ya saben, pueden investigar muchísimos mitos más en donde lo van a corroborar sorprendidamente de muchas maneras, que la palabra es el factor fundamental de la creación. Pero gracias a los experimentos de la física cuántica que ya hace varios años que ha realizado y sigue realizando, podemos comprobar que la voz tiene vibración. Entonces, si la voz tiene vibración, esa vibración va directamente sobre la realidad. Esa palabra que digo que tiene una vibración en particular es única de esa palabra. Cada palabra de cada uno de nosotros vibra en una frecuencia única y especial de esa palabra. Aclaración. Voy a hacerles una pequeña aclaración. La vibración de esa palabra no solamente se va a producir cuando la digo, sino también cuando la pienso y cuando la siento. Eso también genera vibración. Los pensamientos que uno
se conecta con esos pensamientos y se empieza a identificar con esos pensamientos, comienzan a generar una vibración en el cuerpo humano y esa vibración va a tocar ciertas vibraciones de frecuencia del campo áurico. Y ese campo áurico lo que va a ser como prender una luz, una lucecita intermitente, y el universo va a responder con sus formas, con sus formas. ¿Sí? Ahora recuerden una cosa, y acá una pequeña clave de la que les mencioné antes. La palabra es divina en el sentido de creadora cuando palabra, emoción, vibración y pensamiento están todos alineados. Cuando van en una misma dirección. Cuando van en una misma dirección, dejan de ser palabras sueltas y son órdenes que el universo escucha. Por eso lo de que cada uno tiene una vibración en particular. ¿Sí? Ahora uno podría tranquilamente preguntarse por qué en nuestra realidad hay quienes no consiguen lo que quieren, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente uno empieza a descubrir, a develar, estamos viendo, estamos descubriendo, compartiendo que la palabra es creadora. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sucede que hay veces que alguien no consigue lo que quiere? ¿Por qué? Una enseñanza que es en sí misma enorme, que nos lo enseña el hermetismo y también lo confirma una vez más el psicoanálisis, es que esa persona que se encuentra con una realidad diferente de la que cree, lo hace porque no se escucha lo que está diciendo. Si dentro de la ecuación básica, ¿sí?, de esas enseñanzas, en donde nos dice que lo real es a lo energético, como lo energético es desde lo psíquico, son muy importantes esos tres niveles, captarlos en presencia. ¿Por qué? Porque, como les mencioné al principio, cuando, por ejemplo, Aristóteles hablaba de esa rumia mental, también nos está hablando de que hay palabras ocultas que están en nuestro psiquismo y que es indispensable atravesar. O sea, indispensable escucharlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como enseña la enseñanza hermética, lo similar cura lo similar atrae lo similar. Entonces, una palabra te puede conectar con eso que vos deseás, o sea, te puede sintonizar con eso que vos deseás o te puede separar. Lo que va a hacer que sea o una o la otra, el elemento clave que va a hacer que vos detectes si te estás alejando o si te estás sintonizando con eso que querés lograr, es que escuches esa palabra. ¿Por qué? Porque, y acá aparece de nuevo el protagonista de todos estos temas, que es el inconsciente. ¿Sí? El inconsciente, que es un reservorio de códigos primarios que habita en cada uno, más allá de que esa persona crea o no crea en el inconsciente. El inconsciente se manifiesta a través del lenguaje, después vamos a ver de qué manera. ¿Sí? Ese lenguaje lo que hace es manifestar nuestra parte automática. Por eso nuestra realidad, y acá viene, digamos, lo sorpresivo, sorprendente, es algo que ya está creado. Nuestra realidad es algo que ya está creado. Es lo conocido, las creencias, las programaciones. Esas programaciones lo que hacen es conectan, sintonizan con esas partículas que les mencionaba al principio y lo que hacen es formar realidad. El inconsciente no está exento de todo eso. Por eso es importantísimo nombrar. Por eso es importantísimo nombrar. ¿Por qué? Porque cuando uno nombra, va a escuchar lo que está diciendo.
Cuando uno nombra, va a escuchar lo que está diciendo si escucha. Si, por ejemplo, uno nombra algo y no escucha lo que está diciendo, acá es donde viene lo que el budismo nos dice: tené cuidado con Maya, que es la ilusión. La ilusión es la creencia de que vos cuando decís algo, crees que estás diciendo algo, pero cuando lo escuchás es completamente diferente a lo que vos creías o suponías que estabas diciendo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, le informo a mi universo que quiero que ingrese prosperidad, por ejemplo, ¿no? Quiero que ingrese prosperidad. ¿Eso qué va a hacer? Va a determinar una frecuencia, ¿sí? Que va a moldear, como les mencioné, ese prana, ¿sí? En el molde de la prosperidad. Cualquiera diría, bueno, buenísimo, o sea, vos dijiste que querés prosperidad y el universo te envía prosperidad. Sí, pero acá viene la cuestión. ¿Prosperidad de qué? Esos puntos suspensivos son el desafío que plantea toda esta enseñanza. Cuando uno nombra algo y escucha eso que dice, si esa persona dice que quiere prosperidad, el universo le puede enviar prosperidad, no tiene ningún problema. Le puede enviar, por ejemplo, como no tiene ningún problema, prosperidad de problemas. Porque la persona pidió, ¿sí? Puso en su boca prosperidad. Y el universo, tic, responde. El universo no sabe diferenciar, ¿sí? Lo que es bueno y lo que es malo. Eso no lo sabe diferenciar. Y esa frase sola implica otro programa en sí mismo. El universo no diferencia lo que es bueno y lo que es malo. Eso es una interpretación de la mente humana. El universo responde a lo que uno le dice. Si le digo, por ejemplo, a mi universo que quiero ser próspero en cuanto a mi buen estado de salud, ahí, ¿sí? La realidad generada será diferente. O sea, porque ya le estoy indicando al universo hacia dónde, ¿sí? Quiero que sintonice esa prosperidad. ¿Sí? Esa frecuencia la estoy dirigiendo hacia dónde. O sea, prosperidad de qué? Bueno, prosperidad de salud, ¿sí? Prosperidad de un estado saludable, por ejemplo. Es completamente diferente. Lo mismo cuando uno, por ejemplo, dice abundancia. Bueno, quiero abundancia económica, por ejemplo. Y vos ves que la persona después, a fin de mes, tiene una montaña de deudas. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Abundancia económica. Pero el universo le mandó facturas, números que la persona tiene que pagar. Y bueno, ahí tenés. Economía, lo relacionado con números y abundancia de esos números. ¿Sí? Por eso es muy importante estar atentos cuando uno habla, escucharse al mismo tiempo que uno está hablando. ¿Por qué? Porque va a estar siempre en contacto con algo que, si no, es imposible estar en contacto. ¿Qué es? El inconsciente. Cuando uno habla y escucha eso que dice, está constantemente escuchando esos programitas que están en cada uno. Se acordarán, voy a preguntarles si recordarán la mayoría, por ejemplo, el experimento que hizo Masaru Emoto, el gran Masaru Emoto, que ese experimento fue una revolución, ¿sí? En donde él puso en un recipiente de agua frecuencias sonoras y cuando había frecuencias, por ejemplo, de música clásica, de música armónica, el agua empezaba a generar formas que eran armónicas y cuando Masaru Emoto puso música que era completamente, digamos, densa en frecuencias, esa agua empezó a generar formas que eran completamente disarmónicas. Es esto lo que mostró el experimento.
Es lo mismo, exactamente lo mismo. En el experimento se dijo que la vibración generaba esa forma, pero antes de la vibración está la palabra. Antes de la vibración están los sonidos. Por eso también, cuando en otro experimento Masaru había puesto un frasquito con arroz, le había puesto una etiqueta con un gracias o un te amo, y a otro frasquito con arroz le había puesto una etiqueta con un te odio, y ese arroz respondió completamente diferente. Uno dice, es ciencia ficción. Y no, no. O sea, es lo mismo que está en los mitos. O sea, de ciencia ficción, nada, nada. O sea, eso es la prueba de que lo que nos indican esos textos, esos mitos, funciona. Uno lo puede ver, lo puede comprobar. O sea, recordemos que no por azar Masaru eligió el elemento agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el elemento agua lo que va a hacer es tomar, ¿sí?, la forma de esa vibración. ¿Sí? El elemento agua toma la forma de esa vibración. Ahora, ¿qué pasa cuando uno descubre, se da cuenta de que el cuerpo del ser humano es aproximadamente entre 70 y 80% de agua? Uno dice, wow, o sea, 80% dentro del cuerpo humano es líquido. O sea, es líquido. Y sintonicen con todo lo que estuve mencionando anteriormente. O sea, después uno dice que las enfermedades son por cierto alimento. No significa que haya alimentos que no estén contaminados, pero estamos viendo, digamos, lo más básico de basal, no en el sentido de básico sin importancia, sino básico de basal, lo que forma toda la base para todo lo demás. ¿Sí? Que el agua, si está dentro del cuerpo humano, y uno cuando habla genera una frecuencia, emite una vibración, una emoción, bueno, no es muy difícil, digamos, llegar a la conclusión de que el cuerpo después va a responder. O sea, las células responden. Hoy en día están diciendo de que cada célula tiene un cerebro. O sea, tenemos un cuerpo inteligente, no tenemos una máquina. O sea, sí somos una máquina biológica cuando no somos conscientes de esa biología. ¿Sí? ¿Qué vimos hasta ahora? Palabra, frecuencia, vibración. Que la matriz del universo es vibración. Entonces, atención con lo que vibras en tu universo. Atención con lo que vibras en tu universo. ¿Sí? Es muy importante que estés atento a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque atendiendo a lo que vos decís, escuchando, es que vas a evitar un montón de programas inconscientes que se expresan a través del lenguaje. ¿Sí? Vieron que sucede muchas veces que uno en medio de una charla, en medio de una conversación, dice algo y de repente dice, bueno, perdón, quise decir tal cosa. Bueno, con todo esto que vimos, ¿qué creen que tendrá más peso? ¿Lo que quiso corregir o lo que dijo? ¿Qué creen que tendrá más peso? Porque recuerden que la palabra tiene varias vías, ¿sí? La palabra es lo que uno dice, la creencia de lo que uno dice y lo que uno deja dicho. Tiene tres vías la palabra, en las vertientes iniciales, ¿sí? Recuerden que, como vimos, el universo va a responder a lo que vos digas, no a lo que imagines. Recuerden que en los mitos, en los cuentos, siempre se pone plena atención en eso, en el decir, no en el pensamiento.
El pensamiento sí es importante, pero el factor creador es el decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como indica la Kabbalah, Dios nos ha regalado a cada uno frecuencias sonoras, sonidos, sílabas. Sílabas con las cuales creamos, inconscientemente o conscientemente. Y la clave está en el nombre. Una de las primeras claves está en el nombre. Por eso, constantemente, la vertiente de el nombrar viene de nombre también. Nombre, nombrar, nombre, que es de nombrar, y nombre, que es el nombre que uno usa. ¿Sí? No por azar, como enseña la Kabbalah, Dios nos ha regalado sonidos. Sonidos para crear. Por eso, imaginar, ¿sí?, o pensar positivo funciona muy poco. ¿Sí? Funciona solamente en base a la imaginación. Lo que va a hacer el pensamiento, como hemos visto, va a generar, sí, un cambio en la materia. ¿Sí? Va a generar un cambio. ¿Sí? Pero como lo más importante es lo sutil, lo sonoro, ese cambio que se va a generar solamente por el pensamiento va a ser momentáneo. Lo que va a hacer después el psiquismo se va a reacomodar al estado anterior. ¿Por qué? Porque el psiquismo tiene mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa que, por ejemplo, desde la biodescodificación, todo lo que para el psiquismo le implique dar un pasito más allá de la zona de confort, el psiquismo prende todas las alarmas. Y la paradoja de todo esto, la paradoja de todo eso, es que cuando uno trasciende esa zona de confort, cuando uno toma el desafío de ir más allá de lo programado en uno, es como uno empieza a crear. Son esas paradojas que no alcanzan solamente con saberlas, sino que se comprenden pura y exclusivamente en la práctica. Solamente cuando uno comienza a dar pasos fuera de lo que ha sido programado, el universo te responde con premios. El universo te responde con premios. ¿Por qué? Porque es un desafío. Es un desafío que tiene premio. ¿Tiene miedo? Sí. Sí. ¿Tiene fantasmas? Sí. ¿Tiene mecanismos que van a aparecer al choque? Como quien dice, sí. Pero es un desafío. Atravesando esa programación automática en cada uno es como uno puede crear conscientemente. Entonces, hemos visto que la clave es escuchar lo que uno dice. Escuchar lo que uno dice. Y otra de las claves es, como también mencionaba ese primer acuerdo, cumplir con lo que uno dice. Esa es una de las claves primeras para impregnarle poder, ¿sí?, a la palabra. Entonces, todo lo que sea ejercicios energéticos, meditaciones, relajaciones, todo eso está genial, pero recuerden que eso es en el nivel de la energía, en el nivel de la imaginación. Y con todo lo que vimos hoy, ¿cuál es el primer nivel que está anterior a la energía y que es el que determina a esa energía? ¿Cuál es el primer nivel? Los sonidos, las palabras. ¿Sí? O sea, escucha tus programaciones. Y luego sí, después, si vos querés practicar todos esos ejercicios en función de lo que vos quieras, tranquilamente lo harás. ¿Sí? ¿Cómo vemos todo esto en ejemplos? Voy ya empezando con la parte de las preguntas. Hoy, como ven, el tema es larguísimo y hay muchísimo más, es introductorio, hay tanto para develar sobre los sonidos, sobre las palabras, pero bueno, ojalá lo estén disfrutando. Después, bueno, voy a ver en el chat, a ver sus comentarios, sus preguntas y a ver cómo han recibido el tema, ¿sí?
Esto, ¿cómo lo vemos en los ejemplos? Un ejemplo muy clásico, cuando por ahí una madre le dice a un niño, ¿sí? Por ejemplo, si seguís comportándote así, vas a terminar en la cárcel. Por ahí el niño es maleducado, hace lío, ¿sí? Como se le dice acá en Argentina, hace lío, se porta mal. Y la madre le dice, si seguís así, comportándote así, vas a terminar en la cárcel. ¿Y qué sucede después? Que el niño es adulto y es encarcelado. Parece un chiste, pero no lo es. Parece un chiste, pero no lo es. Sobre todo si uno escucha, ¿no? El si sigues comportándote es no solamente una predicción, sino que es si sigues, ¿sí? Es una afirmación. Si sigues comportándote así, tal cosa. Y después, ¿qué sucede? Obviamente, ese niño no cuestiona eso que le viene de los padres, se graba igual, y después, cuando es adulto, la realidad responde. Otros ejemplos son los clásicos, digo clásicos porque, bueno, lamentablemente hay varios, son los conflictos de diagnóstico. Cuando, por ejemplo, un médico le diagnostica a alguien una enfermedad, ¿sí? a un paciente, y menciona esa palabra, digamos, cargada de esa enfermedad, y el paciente, ¿qué hace? Sintonizó con esa palabra, activó emociones y sigue hacia donde esa palabra lo lleva. Por eso es muy importante, como siempre digo, y es el gran desafío del ser humano para estos tiempos, ser consciente también emocionalmente. Ser consciente emocionalmente. Cómo vos respondas emocionalmente, ¿sí? Va a ser un factor fundamental. ¿Sí? Va a ser un factor fundamental. Cómo vos respondas emocionalmente y conscientemente va a ser un factor fundamental para que no seas víctima de ese conflicto de diagnóstico. ¿Sí? Otro ejemplo es que, por ejemplo, había un muchacho que quería aprender a jugar al béisbol, ¿no? O sea, quiere estar en un equipo con sus amigos y él se cree incapaz, digamos, se cree incapaz de jugar bien, ¿no? Entonces, le comunica a su entrenador que no quiere seguir jugando, que va a abandonar, porque se considera un mal jugador. Y el entrenador, ¿qué le dice? Que no hay malos jugadores, tan solo que hay personas que no confían en su capacidad para aprender. ¿Qué sucedió después? Que ese muchacho aprendió a jugar. Que ese muchacho aprendió a jugar. ¿Por qué? Porque en ese caso, en el ejemplo anterior, que era un conflicto de diagnóstico, en este ejemplo fue digamos, un diagnóstico positivo en pos a lo que quería ese muchacho. Y después esa persona se entrenó y logró lo que quería. ¿Sí? Las palabras también representan las experiencias, a través de las palabras representamos. ¿Sí? Esto en la P encuadrar, o sea, es una descripción. Dentro de lo que nosotros decimos, describimos. Y al describir, encuadramos. ¿Sí? Y en base a ese encuadre, se va a generar todo lo que viene después. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona dice, hoy es un día soleado, pero mañana va a llover. ¿Ve? Ya ese pero anuló todo, digamos, ese día soleado. ¿Por qué? Porque centra más la atención no en que hay sol, sino que en que mañana va a llover. ¿Sí? Si, por ejemplo, alguien en cambio dice, hoy hay sol y, ¿sí? Quizás mañana lloverá, es diferente. ¿Sí? Hoy luce el sol y mañana lloverá, es diferente. Es como que hay un equilibrio. ¿Sí? O también, por ejemplo, lloverá, pero lo principal es que antes hubo sol, es distinto. ¿Qué es distinto? El encuadre. ¿Y qué es distinto tu experiencia? ¿Y qué es distinto tu frecuencia? Otra frase más de ejemplo, que es bastante común cuando uno dice que escucha a alguien que dice que tiene problemas con el dinero y ves que esa persona siempre está endeudada. Y claro,
como tiene problemas con el dinero, en su psiquismo lo que va a hacer es evitar, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con el dinero. Pero el universo va a generar las formas que considere acordes para esa frase. Por ejemplo, esa persona puede llegar a tener un montón de dinero con el cual generar un montón de deudas. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona tiene problemas con el dinero, entonces esas deudas hacen que ese dinero nunca lo tenga en su vida. Así funciona. O cuando por ahí uno dice, tengo problemas de respiración. ¿Problema de respiración? ¿O problema de falta de respiración? ¿Qué sucederá en una persona que dice que tiene problema de respiración? O sea, ¿le estás indicando al universo que respirar es un problema? Como ven, hay mucho, muchísimo para seguir develando y ya llegando al cierre del programa, pero no sin antes abrir el espacio de las preguntas. ¿Cuál piensan que es el lenguaje de Dios? Tus palabras. Tus palabras. Lo que desde hace siglos, mitos y enseñanzas nos han legado. Presta atención a tus palabras. Escucha atentamente tus palabras. ¿Por qué? Porque lo automático, el ego, el inconsciente, también crea. Entonces, ¿de qué manera uno se diferencia de ese programa? Por eso es tan importante escuchar lo que uno dice. ¿Sí? Recuerden que también en las tablas, en la tabla de la Esmeralda de Hermes, dice en una de sus enseñanzas importantísimas que lo que él dice no es ficticio, sino que es digno de crédito y cierto. ¿Por qué dice eso? Porque es digno, es dicho, y porque es lo que él cumple. ¿Sí? Como ven, es importantísimo la atención a lo que uno dice, la vibración que uno emite y si uno cumple lo que dice. Llegando al cierre, ahora sí, la pregunta es, como les dije antes, ¿dónde está el lenguaje de Dios en vos? Pero ese lenguaje divino exige, como enseñan los mitos, las enseñanzas herméticas, un viaje interior, ya que el lenguaje programado también crea. Entonces, ¿qué mejor que crear realidad propia con un lenguaje consciente? Y es eso lo que va a despertar la divinidad en vos. Cierro el programa, y miren que ahora ya cierro el programa, con un poema de Borges, una frasecita de un poema de Borges que dice, y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas. Impresionante, impresionante ese poema de Borges, que es El Golem. Ahora sí, ya llegué al cierre del programa. Voy a ver el chat, a ver si tienen preguntas para hacer. Ya saben, pregunta 2 puntos en mayúsculas. Voy recorriendo el chat. Vamos a ver. Acá pido un poquito de paciencia, un poquitito de paciencia porque, bueno, primeramente agradezco toda la interacción que han tenido, enorme, enorme interacción. Me encanta que debatan armónicamente, que estén atentos, que intercambien experiencias. Eso está genial. A ver, las preguntas vamos a ver. Vamos a ver. Pregunta, 2 puntos en mayúsculas. Hay mucho para decir. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pregunta de Juan Carlos Pons, de Venezuela. Ahí está indicando Juan que sean en mayúsculas las preguntas. Bueno, ves, Juan, hay algo en mí que tiene ganas de responder una pregunta tuya. Así que si lo querés tomar, no, yo sé que siempre Juan hace preguntas en los programas en vivo, así que ven, la energía inconsciente ya está, digamos, atenta a responder
también preguntas de Juan. La palabra, acá hay una pregunta. ¿La palabra es onda o partícula? Depende del observador. Depende de tu intención. Es una paradoja. ¿La palabra es onda o partícula? Son las dos y no son las dos. Es una paradoja. Una pregunta de Panamá. Entiendo con esto que no todo se queda en el pensamiento. ¿Sería una combinación de pensamiento, palabra, acción? Gracias. Así es. Tal cual, Kimberly. Así es como vos lo mencionás. Tal cual. Así es. Es una combinación. A ver, pregunta María de España. Hola Pablo, a base de repetición de creencias nuevas se integran poco a poco y desaparecen las viejas. Gracias, un abrazo enorme. Sí, sí. Digamos, incorporando creencias nuevas, una vez que develás hacia dónde te llevan esas creencias viejas, ahí es que vos podés elegir qué creencias usar. Porque también poner creencias positivas hay que ver creencias en base a qué. ¿Sí? A ver, sigamos. Vamos a ver. Comunidad joven, pregunta México, ¿cómo lograr la abundancia cuando se tienen deudas familiares no conscientes o secretos que mantienen la carencia activa en el descendiente que la recibe transgeneracionalmente? Primeramente, como ahí mencionan, la clave es poner en palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está hablando de deudas familiares en esa pregunta, ¿sí? Por secretos que mantienen la carencia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? Y lo principal, ¿cuáles son esos secretos? ¿Sí? Ya saben que la clave es escucharlos. A ver, vamos a ver. A ver. A ver si hay más preguntas. Pregunta Venezuela, Rodolfo. A ver, justo apareció otra. ¿Dónde está? Bueno, gracias Pablo por tu enseñanza. Bueno, muchas gracias Rodolfo. ¿Cómo es el caso de los mudos, de quienes no pueden articular palabra? ¿El universo toma en cuenta su intención? Sí, sí, por eso dije también los pensamientos y obviamente eso tiene que ver también con, como lo menciono de manera introductoria, tienen que ver con qué es lo que ellos vinieron a trascender. Sí, pero sí, tiene creación igual, no solamente por ellos, sino también por el entorno, por la familia, que también esas vibraciones van a ingresar. ¿Sí? A ver. Doctor Enki, ¿cómo pido entonces prosperidad de dinero? Doctor Enki, lo principal es primero empezar a escucharte, que vos te escuches, porque para empezar a ver cuáles son las programaciones que quieren aparecer. ¿Sí? Recuerden que la clave es no evitar que las programaciones aparezcan en las palabras. ¿Sí? Hay que escucharlas. Esa es la clave. A ver, vamos a ver. ¿Cómo controlar los impulsos? Los impulsos rabia nos hacen decir muchas cosas. La presencia es la clave. ¿Sí? DJ Móvil, la presencia es la clave. Bueno, muchísimas gracias. Hay técnicas en forma de pasos específicos que tengan mucha efectividad para transformar realidades específicas. Hay un montón de técnicas. De acuerdo a lo que vos pidas, o sea, mejor dicho, de acuerdo a lo que vos invoques, ahí el universo te va a enviar las técnicas que son armónicas con eso que vos estás invocando. ¿Cómo pido prosperidad de dinero? La clave es escuchándote primero. Rubén, esa es la clave, no es solamente una frase armada. Recordá que el viaje interior, o sea, develar qué es lo que hay dentro de cada uno, ¿sí? Es imposible de negociar. ¿Sí? Estas enseñanzas invitan una transformación, pero en donde uno se implique a develar esos códigos ocultos. ¿Sí? Acá Juan pregunta, ¿cuánto tiempo tarda el universo en manifestar lo que has dejado dicho? ¿Depende de tu crédito? Sí, depende de tu crédito, o sea, depende de cuánto cumplís eso que decís. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver.
Victoria de Uruguay pregunta, Pablo, ¿se puede realmente limpiar el subconsciente ya que manifiesta lo que quiere y en símbolo se puede limpiar? ¿Sí? Realmente habría que ver, Victoria, qué es realmente. Recordad que el subconsciente tiene muchísima información, no solamente el inconsciente de cada uno, sino el inconsciente colectivo, ¿sí? Hay mucha, mucha información. Por eso no es algo de un par de meses y listo. Bueno, ahora sí. Hemos llegado al cierre de las preguntas. Fue un programa que amplio, como ven, es enorme todo lo que hay para seguir develando. Si les ha, digamos, quedado alguna preguntita que me quieran hacer, ya saben que me la pueden enviar por mail. Si quieren profundizar mucho más en herramientas prácticas, ¿sí? Pueden enviarme un mail. Ya saben que yo, por ejemplo, desde la transgenealogía FI hago una descodificación trascendental del árbol familiar en base a todo lo que he aprendido, sigo aprendiendo y aplicando desde el hermetismo. Y también hay mucho más para seguir aprendiendo. Ya saben, me pueden enviar un mail a mi correo, que es contactolema@yahoo.com.ar. Ahí en la descripción del video tienen todos mis datos para contactarme. Me pueden enviar si quieren solicitud de Facebook, me pueden también contactar por la página, por la fanpage de Transgenealogía FI, sino directamente enviarme un mail. El programa de hoy, sinceramente, lo disfruté muchísimo, creo que se nota, lo disfruté muchísimo. Como siempre digo, gracias a todos por estar presente, por participar con el entusiasmo que lo han hecho, por todas las preguntas que han hecho. Muchísimas gracias a los más de 115 espectadores online en vivo. Muchísimas gracias realmente y como siempre les digo, nos vamos a encontrar y no sin irnos, nos encontraremos en un nuevo programa de Universo FI acá en Caja de Pandora. Nuevamente gracias, los saludo, que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos. Muchísimas gracias. Hasta luego.